Hola, hola, ¿cómo va? Vamos a comenzar esta transmisión en vivo, así que conectate, estamos esperando a mi invitado, el filósofo Agustín Sassola, desde Barcelona. Así que bueno, ya se va a estar conectando. Buenas. Hola Raquel. Hola, ¿cómo va? Ahí estamos. Hola Yamila, ¿Cómo ¿qué estás? Te tal? escucho muy bajito. Muy bajito, es que llevo los Sí, cascos. ¿Y ahora cómo me oyes? igual. Hola, hola. Igual de mal. Espera, a ver, voy a probar con otros cascos. Bueno, por mientras vamos saludando a la gente, Dani Martínez que está, Raquel, Gustavo, que se están uniendo, Mica Salinas, vamos ahí perfeccionando el audio. ¿Y así sin cascos me oís bien? Ahora sí. Igual, te siento. Igual de Yo mal. tengo el volumen al máximo, a ver ahí, A ver. Hola, hola. ahí te escucho ¿Ahora mejor? muy bien, muy bien. Bueno, pues bien, pues Bueno, muy bien. arreglado Vamos entonces. entonces a dar comienzo a este vivo de Instagram. Muchísimas gracias, primero que nada, Agustí, por sumarte. Me presento para todos los que están viéndonos en vivo desde España, Barcelona y también desde aquí, desde Argentina. Bueno, me presento, mi nombre es Yamile, yo soy profesora de filosofía, soy coach organizacional también y bueno, los saludo desde aquí, desde Mendoza. Y antes de presentar formalmente a Agustí, quiero pedirles a todos que le den ahí al corazón de Instagram, que le den amor a este live, así más gente se entera y puede escuchar lo que estamos proponiendo hoy. Así que bueno, ahora sí, Agustí, paso a presentarte formalmente. Bien, les Perfecto. comento a todos los que están ahí del otro lado y para los que están también, que se van a sumar después, seguramente lo vamos a grabar, se está grabando, lo vamos a subir. Así que les comento que Agustí es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona, es filósofo asesor, terapeuta racional, emotivo-conductual y profesor de mindfulness. Él es experto en meditación y es uno de los máximos especialistas y pioneros en impartir cursos de atención plena en España. Así que es un gustazo que hoy estés aquí con nosotros. También contarles que en el 2019 él creó en Mindfulness Contemplativo una visión no dual laica de plena conciencia, más enfocada en la contemplación de la vida y en los estados superiores de la conciencia que en la atención concentrativa y emocional del mindfulness estandarizado. Así que bueno, ya después nos vas a contar un poco de qué se trata De acuerdo. esta propuesta. Así que súper original y fresca, porque del 2019. Yo fui a verte en el 2019, les cuento también a la gente que nos conocimos presencialmente, tuvimos esa oportunidad. Y bueno, también contarles que en el feed de mi Instagram está la entrevista que le hice a Agustín, así que si quieren pasar por ahí a verla, también lo pueden hacer. Y bueno, hoy día nos convoca este tema, de cómo lidiar con los miedos, porque bueno, fue uno de los temas que yo estuve hablando en las historias y que la gente se vio interesada, ¿sí? Fue una de las cosas que parece que a todos por ahí nos toca de cerca. Las personas votaron en una encuesta que este tema querían que lo trabajemos. Así que bueno, por eso me pareció súper importante ver tu mirada, tu postura, porque sé que sos filósofo asesor, pero también esta mirada del mindfulness, ¿no? Que también ayuda tanto.
Así que, bueno, primero que nada, entonces, decir cómo entendemos el miedo, qué podemos decir así desde esta mirada filosófica sobre el miedo. De acuerdo, primero tendríamos que empezar por definir un poco qué es el miedo, ¿no? Tal cual. Porque se tiene una visión negativa casi siempre. Entonces tenemos que pensar que el miedo es una emoción básica, funcional y necesaria para el ser humano, para el ser humano y para los animales, para sobrevivir, porque nos avisa de peligros, ¿no? Entonces, cuando el peligro es real, el miedo le llamamos funcional y entonces es útil, es bueno. Pero ¿qué pasa? Que en el ser humano, como tenemos esta capacidad de abstracción, imaginamos miedos de futuros peligros que no existen. Entonces, estos miedos se denominan disfuncionales. Es decir, hay el miedo funcional y el miedo disfuncional. Por ejemplo, si yo voy a cruzar la calle y viene una moto o un coche, yo tendré miedo y me retiraré. Como un acto reflejo de miedo, me retiraré para que no me arrolle, para que no me atropelle. Este miedo que a mí me impulsa a retirarme es un miedo funcional, porque si no yo estaría en peligro, ¿de acuerdo? Pero el miedo a volar en avión, el miedo a conducir un coche, el miedo al que dirán, estos miedos son miedos imaginarios. En el presente, y aquí enlazamos con el mindfulness, la filosofía del aquí y ahora, en el presente no hay ningún peligro. La persona se imagina que hay un potencial peligro, pero no lo hay. Entonces está sufriendo, porque tiene miedo, de una forma inútil. Es una forma que no es útil, que no es funcional. Entonces, conviene hacer esta distinción. Cuando el miedo es real, cuando la amenaza existe aquí y ahora, o cuando la amenaza está solo en mi mente, porque yo estoy imaginando un escenario que realmente no es peligroso, está solo en mi mente. Tal cual, bueno, ya lo decía Aristóteles en el libro 2 de la retórica, cuando él se empieza a preguntar, bueno, ¿qué es el miedo? ¿Qué es el temor? ¿Qué cosas son temibles? Y cómo también se sienten estas personas que tienen miedo. Y todo esto para definir también lo que es lo contrario, ¿no? Lo que nos va a dar confianza. Y Aristóteles habla justamente de esto y nos dice que este miedo es definido ahí como una impresión, como algo imaginario, que no necesariamente tenemos que tener el objeto causante del temor ahí frente a nosotros, sino que, como vos estás diciendo, puede ser imaginario y no ser funcional ese miedo. Y también esto está ligado, ¿no?, a la creencia, porque bueno, también ahí hay un ejemplo donde Aristóteles dice, bueno, ¿qué pasa con aquellos que creen que no les va a pasar nada? Y bueno, justamente creen que no les va a pasar nada, no tienen miedo porque es la creencia en la que están arraigando ese pensamiento que va a generar o no el miedo. ¿Cómo ves esto de las creencias, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos La una que, sesión, bueno, sí, decimos, sí, las creencias es un tema fundamental tanto en la psicología como en el asesoramiento filosófico, que es la filosofía práctica, porque depende de lo que tú creas, así te vas a sentir. Las creencias son pensamientos. Entonces, si, como decía Epicteto, los estoicos, Marco Aurelio, Séneca, etcétera, si tú piensas de una manera, tú tienes una creencia o un pensamiento concreto, eso te va a generar una emoción. Por ejemplo, si yo pienso en algo positivo, unas vacaciones, yo me voy a sentir bien. Pensar en las vacaciones es cognitivo y esta cognición va a generar emocionalmente una emoción positiva. De igual forma, si yo pienso en un miedo, tengo un miedo de que, por ejemplo, puedo tener un accidente si me subo a una moto porque no tengo experiencia y me da miedo y me han propuesto subir a una moto para ir desplazarme a tal sitio porque me llevan. Si yo tengo ese miedo, ese pensamiento de que subir en moto, conducir o que te lleven en moto es peligroso,
ese pensamiento va a generar una emoción negativa. Esa emoción es el miedo. Por tanto, estas creencias pueden ser singulares o pueden ser creencias más genéricas, ¿no? Por ejemplo, todos los hombres son tal, todas las mujeres son tal, todos los latinos son tal. Entonces, estos son creencias, ¿no? O todos los ateos son tal, o todas las personas religiosas son lo que sea, ¿no? Entonces, estas creencias no son creencias que no impliquen nada, sino que tienen implicancias, es decir, para la persona. Es decir, lo que yo creo siempre lo valoro de una forma positiva o negativa. Y entonces esto va a influir tanto en mi miedo, en mi preocupación, como en los prejuicios que pueda tener de cara a los demás. Tal cual, y también va a influir en cómo actuamos, o qué nos va a limitar esa creencia, ese temor, que no nos vamos a sentir confiados, y bueno, y vamos a estar limitados en el accionar. Pero me parece fundamental esto de fundar esas creencias, esos juicios, esos pensamientos que nosotros tenemos, decir, bueno, ¿en qué me estoy basando? ¿Qué hechos concretos puedo mencionar que me den evidencia, por así decir, de que esto es un pensamiento fundado, real, en algo concreto que me provocó ese miedo, o es algo imaginario que yo supuse y que mi mente elaboró atando cabos y imaginó eso que tal vez no es tan real. Entonces, la pregunta fundamental me parece acá, bueno, es esta, ¿no? ¿Cómo fundamos nuestros pensamientos, nuestros juicios? ¿Qué es lo que nos lleva a sentir ese miedo? Y ligarlo con, bueno, ¿qué estás pensando para sentirlo? Aquí se enlazan varias cuestiones muy interesantes, una que es puramente filosófica, que es la que ya desde la antigua Grecia discernieron entre opinión y sabiduría, es doxa y episteme, ¿no? Entonces, la creencia es una doxa, la creencia no es sabiduría. Puede coincidir con la verdad o no, pero hay que investigar, como tú dices, que investigar si esta creencia es real o no es real, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el consultorio, cuando vienen a hacer asesoramiento filosófico, esto es muy importante, es decir, la persona tiene una creencia y me la traslada, es que yo pienso esto y me genera miedo, ¿no? Entonces, una técnica, por llamarlo de alguna manera, muy efectiva es decir, de acuerdo, pero ¿esto está sucediendo ahora mismo o solo está en tu mente? ¿No? Para saber si es un pensamiento abstracto o es un pensamiento que proviene directamente de la realidad. Es decir, si yo ahora estoy pensando que estoy hablando contigo y estoy haciendo un Instagram, un live, este pensamiento es real. Es decir, no todos los pensamientos son abstracciones falsas. Hay pensamientos que están alineados a la realidad, como que ahora tú y yo estamos conversando, y por tanto este pensamiento es verdadero, y hay pensamientos que no son verdaderos. Es decir, si yo pienso que estoy bailando twerking en una discoteca, este pensamiento es falso, porque aquí y ahora no estoy haciendo esto, ¿no? Entonces, hay pensamientos que están alineados a la realidad, a lo que está sucediendo aquí y ahora, y hay pensamientos que no. Entonces, discernir esto es muy importante. Y retomando el tema del miedo o de los miedos, es lo mismo, ¿no? Es decir, cuando alguien tiene miedo, se tiene que preguntar, tengo miedo porque creo esto, pero ¿esto que creo está pasando realmente o solo está en mi cabeza? Solo lo estoy pensando. Y eso es lo que a la persona le hace salir de ese miedo, porque cuando se da cuenta que ahí no está pasando nada, te voy a poner un ejemplo. Una persona que a lo mejor tiene problemas económicos, ¿no? Entonces, esto es un pensamiento. Yo tengo problemas económicos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la mente, como es muy neurótica, empieza a crear a derivar otros pensamientos. Y como tengo problemas económicos, no voy a llegar a final de mes, no voy a poder pagar, voy a pasar hambre o me van a cortar la luz, ¿no? Entonces, ahí ya se ha ido la mente, se ha disparado en situaciones que no existen. Es decir, puede ser que en este momento esa persona no tenga dinero, pero en ese momento no está pasando hambre. Tal cual. Y esto es muy importante, ver qué pensamiento es real y qué pensamientos derivados del primer pensamiento
no están sucediendo ahora. Y puede que hoy no tengas dinero, pero puede mañana que sí, que mañana encuentres un trabajo o alguien te ayude, pidas un préstamo. Pero la mente catastrofista, la mente negativa, empieza a elucubrar más pensamientos del mismo núcleo, del pensamiento no tengo dinero, se deriva, pues, se pueden derivar verdaderas catástrofes, ¿no? O, por ejemplo, del hecho de que ahora no tenga pareja, que es un pensamiento que puede ser real, se puede derivar, que esto es muy común, se puede derivar de que nunca más voy a encontrar pareja, de que nadie me va a querer. Esto ya no es real, pero la persona lo cree. La persona cree que Tal como cual. la han dejado, no va a encontrar más parejas o que no se merece una pareja porque la han dejado y la han dejado porque no es una persona que tenga valía. Todo esto son creencias, es un montón de creencias que en un minuto le pueden asaltar a la mente a un individuo, a una persona. Entonces, hay que Tal cual, distinguir tal cual. la real de las derivadas que no están sucediendo en este momento. Pueden suceder o puede que no sucedan, pero mientras no suceden, no tenemos que tener miedo. El miedo es para cuando estamos en un peligro real, de que ahora, por ejemplo, ahora mismo me estoy muriendo de hambre, o me estuviera muriendo de hambre, no Tal es el cual. caso, afortunadamente, ¿no? Tal cual, a mí me pasa mucho que, bueno, yo trabajo con personas, más que nada el tema laboral, las Mm. relaciones interpersonales ahí en el trabajo, y esto sucede mucho, porque las personas tienen tal vez miedo de hasta de ir a trabajar, o miedo del que dirán, miedo de que le van a hacer un daño, eh, por comentarios y cosas, y eso cuando empezamos a indagar con la pregunta, decir, bueno, ¿en qué te basás para decir eso? O esto es real, como vos decís, ahí empieza a salir a la luz de que son especulaciones que se empezaron a hacer y que siguieron y que se hizo una bola de Se pensamientos y desmadraron. que tal vez se desmadró, tal cual. Entonces, bueno, volver a eso, ¿no? A decir, bueno, ¿qué de todo esto es cierto, es real? Podemos tener un hecho, una evidencia, y qué otras cosas eh, no. Y bueno, podemos tenerlas ahí como cosas que nos pueden generar un cierto, decir, bueno, tengo que tener cuidado porque puede llegar a pasar cierta cosa, pero no es real, no anticiparnos en ese miedo. Eh, y bueno, esto me hace acordar, bueno, como yo trabajo, así mi proyecto de filosofía está aplicado, como te digo, a las relaciones interpersonales, pero más que nada basado en el trabajo y en la filosofía organizacional. Siempre aparece esto, ¿no? Del miedo como yo lo pienso, ¿no? Que aparezca ahí en las sesiones grupales, cuando me contratan de una organización y aparecen todos estos conflictos del miedo de la competencia, que hay, no sé, una rivalidad entre las distintas personas en el trabajo. Y digo, bueno, ahí la guerra de todos contra todos, esto de Hobbes, ¿sí? Donde el miedo aparece como algo constitutivo de la naturaleza humana, eh, está en evidencia y es justamente esos acuerdos que podemos lograr para sacar y terminar con el miedo y lograr la confianza, pero siempre haciendo ese reconocimiento, ¿no? De, bueno, a ver, eh, esta competencia es real, porque hasta esas cosas socialmente en un grupo puede ser como que se genera en el ambiente, ¿no? Pero no sé en qué se basan, y ahí está la tarea de ir indagando y ver cuál es lo que disparó eso, y bueno, volver a establecer un acuerdo básico que te permita estar en confianza y en bienestar, y que es responsabilidad de cada uno, sino ahí en una organización. Sí, la verdad es que la competencia, la competitividad, la comparación produce mucha inseguridad, que es un tipo de miedo. La preocupación también es un tipo de miedo, miedo psicológico, ¿no? La preocupación de que alguien te pueda quitar el puesto o que puedas quedar mal o que parezca que otros saben más que tú, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo personas que trabajan en oficinas, con otras personas, ¿no? En empresas, ¿no? Sí, Hay eso más es, competencia que no cuando trabajamos solos, por ejemplo, como es mi caso, ¿no? Que es
un trabajo más individual de yo con el asesorado, puedo hacer cursos, pero no tengo una competencia ahí. La competencia puede estar fuera, pero no está trabajando conmigo. Pero en una oficina sí que los propios compañeros pueden ser una competencia. En una oficina o en un hotel, en recepción, en cualquier sitio, ¿no? Entonces, en la filosofía, fíjate que uno de los primeros adagios de la filosofía es el conócete a ti mismo, eh, que, que, está en el templo de Delfos, de Apolo en Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es muy importante la autoestima y el autoconcepto. Cuando tú te conoces a ti mismo, ni hay competitividad real. Puede haber una competencia, digamos, manifiesta, pero no que lleve a una preocupación psicoemocional, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, de los miedos, no de que no haya una competencia real. Claro, vivimos en un mundo competitivo, pero no estamos hablando de esto. Estamos hablando de sentir preocupación por la competitividad. Eso lo podemos erradicar. La competencia no, porque es un factor más que existe en el mundo, pero la preocupación depende de nosotros y, por tanto, sí que podemos corregirla. Es decir, cuando tú conoces tus virtudes, tus defectos, sabes que no hay nadie perfecto, por tanto tú no puedes ser perfecto, que siempre habrá gente que sepa más que tú y otra que sepa menos que tú de un tema en concreto, ¿no? Entonces, eso te da una seguridad, pero si siempre estamos en la perpetua comparación de, mira, este lo que ha dicho, lo que ha hecho, ostras, cuánto sabe, ahora se ha sacado un máster, este habla 3 idiomas y yo todavía no sé qué. Claro, eso menoscaba la autoestima, el autoconcepto, y ahí es cuando viene el temor a que te despidan, a parecer un tonto, a ser el último de la oficina, lo que sea, ¿no? O que te despidan y no encontrar trabajo, es que me han despedido porque era el más tonto de la oficina o de lo que sea, ¿no? Entonces, siempre está esta comparación social, ¿no? Porque hay una falta de confianza en uno mismo. En esta perfección inherente en el ser humano, no de que seamos perfectos, pero la perfección que digamos trascendental, que es la que tú apuntabas un poco cuando me presentabas, ¿no? del mindfulness que estoy haciendo ahora, ¿no? De conocerse a un nivel transpersonal, no a un nivel psicosocial, que es donde surge esta competencia que nos hace sentir inferiores respecto a otras personas, ¿no? Entonces, el conócete a ti mismo del templo de Agustín, Apolo se es te un ve poco como un esto. poco cortado, te veo como Sí, pixelado y se te entrecorta la conexión, me parece. pues A yo ver te veo ahí mejor un perfectamente. poquito. Yo te veo perfectamente. Bueno, Eh, sigamos. no Si las podemos personas que evitarlo. están, No si sé los las otras demás cómo lo personas, verán. bueno, ven, genial. También, bueno, perdón que te interrumpí, pero pensé que ahí se ve un poco raro, pero sigamos, sigamos. Pues nada, simplemente acabar con esto, ¿no? De que la importancia del conócete a ti mismo, ¿no? De conocerte y de conocer la vida cómo funciona. Esto puede parecer un poco pretencioso, ¿no? Saber cómo funciona la vida, pero realmente tanto desde la psicología como desde la filosofía se conoce bastante bien cómo funciona la vida, ¿no? Es decir, cuando tú estás alineado a la vida y no tienes esas imaginaciones que no concuerdan con lo que está pasando, la vida te va mejor. Cuando tú introduces falsas expectativas en tu vida, te estrellas. Entonces, la persona racional es más pragmática, está más alineada a la vida y entonces tiene menos fracasos, no tiene estos miedos. La persona miedosa es una persona que crea fantasías con su imaginación, ¿no? Que cree cosas que no son. Y entonces, como no son, luego no funciona eso. Y entonces se estrella porque la Tal cual. realidad no le responde, no le corresponde la realidad, porque está solo en su cabeza. Tal cual, esto me hace recordar, ¿no? A Epicuro y los deseos, ¿sí? Ese, primero, el miedo al fracaso en la búsqueda del bien y que muchas veces ese, bueno, el bien es justamente la búsqueda de la felicidad y esa felicidad está en el propio ser, no en algo externo. Entonces, bueno, pensar que, ¿qué es eso? A veces me puedo estar amargando o puedo estar sintiendo un dolor
eh, porque lo que busco, ese deseo, no es ni natural ni necesario para mí. O ha sido una imposición o algo que me dijeron que tenía que hacerlo y conseguirlo, pero no es realmente lo ni natural ni necesario para mí. Y, o también, eh, bueno, ya lo dije, cosas que son impuestas. eh, bueno, se me fue la idea, pero ya va a volver. Bueno, pues si quieres yo Me- cojo esto que estabas diciendo de Epicuro, porque es muy interesante, porque Epicuro sí, dice que básicamente los seres humanos sufrimos por 4 causas. Y la última tal cual. causa es el futuro, es el fracaso en el futuro. El fracaso siempre se sitúa en el futuro, ¿no? De que yo pueda fracasar, de ahí sale la preocupación, ¿no? Entonces, ahí Epicuro, ese pensamiento es muy parecido al del mindfulness. Es decir, cuando nos preocupamos, cuando pensamos en futuro, voy a perder el trabajo, me va a dejar la pareja, me voy a poner enfermo, voy a tener un accidente de coche. Eso siempre es futuro. Ahora no estoy ni yendo en avión, ni en coche, ni he perdido el trabajo, ni nada, ¿no? Es decir, siempre que nos situamos en futuro, y esto los budistas lo tienen muy claro, ¿no? Cuando la mente se sitúa en el futuro, se está situando en un marco que no es real, porque la realidad es siempre presente. El pasado es un recuerdo y el futuro es una imaginación que puede coincidir cuando llegue, cuando ese futuro se haga presente, puede coincidir con el presente, pero puede que sí, puede que no. Entonces, no tiene sentido preocuparse, ¿no? Además, si vamos a poner las dos opciones, ¿no? Vamos a pensar en algo malo en el futuro, por ejemplo, pues que puedo tener un accidente, imaginemos que sucede y imaginemos que no sucede, ¿vale? Si sucede, no tiene sentido preocuparse porque va a suceder igualmente. Y si sucede, tampoco tiene sentido preocuparse porque entonces tendré dos males. El haber tenido el accidente y el haberme preocupado por tener el Preocupada. accidente, lo cual es un golpe doble, es una tontería, ¿no? Entonces es mejor no preocuparse. Si algo tiene que salir mal, pues ya saldrá y ya actuaremos en ese momento, seremos resilientes, seremos positivos, tendremos coraje y así es la vida. En la vida no hay situaciones donde no haya peligro o donde no hayan problemas. En la vida, como decía Epicuro, precisamente, hay placer y hay dolor. Y Tal cual. Hay placer, hay dolor y bueno, ahí me volvió un poco la idea de lo que estaba diciendo, de, de esto de estos deseos. Bueno, yo como trabajo así en coaching, ¿no es cierto? Y involucro las dos cosas, porque yo soy una. Entonces, bueno, queremos lograr a veces ciertas cosas, pero ahí está en ese conocimiento, como decías vos, de uno mismo, en descubrir si lo que estoy queriendo realmente es necesario o es natural para mi propia existencia. Entonces, bueno, ahí como a ver, uno puede venir a la sesión, ¿no? Como, pues decir, bueno, tengo este objetivo, quiero lograrlo, no estoy pudiendo, bueno, pero ¿por qué no está logrando eso que quiere lograr? Realmente se conoce a sí mismo, realmente eso que quiere lo quiere porque se lo propuso, porque, bueno, no sé, es un desafío personal o algo eh, necesario para la persona, o es algo que es impuesto o es algo que se lo dijeron. También, bueno, yo trabajo con muchas personas que son emprendedoras, que tienen su proyecto, digamos, laboral y que quieren superarse a sí mismos, no han encontrado tal vez un trabajo formal y quieren crear su propio negocio. Y aparece mucho esto, de ese miedo, ¿no es cierto? El miedo a no, a no poder lograrlo o también a mandatos que se han hecho carne ya básicamente porque se los dicen sus padres o no vas a poder o es mejor no sé ser un empleado del Estado por ejemplo acá y toda esa carga que bueno es decir descifrar si eso es real o no. es lo que yo denomino la diferencia entre desear y querer. A veces deseamos cosas, pero no las queremos en el fondo. Por ejemplo, aquí en España también es muy habitual eh,
personas que se quieren sacar una oposición, ¿no? Personas que opositan para tener pues un puesto de trabajo para toda la vida, ¿no? Ser funcionario. Entonces, lo que desean es eso, lo que desean es sacarse unas oposiciones para ser funcionario, pero realmente lo que quieren, muchas veces no. Muchas veces solo lo desean para tener un sueldo y un trabajo fijo, pero las tareas que van a tener que desarrollar no las quieren. O, por ejemplo, la persona, el adolescente que escoge una carrera universitaria porque en ese momento tiene muchas salidas. Eso es lo que desea, pero es lo que realmente quiere. A lo mejor no le gusta en absoluto esa carrera, solo lo hace por una cuestión instrumentalista. Y luego, ¿qué pasa? Que si esa persona, imaginemos, estudia Derecho y no le gusta, pero lo hace por dinero, va a estar toda la vida amargada porque va a trabajar toda la vida de algo que no le gusta. Por tanto, diferenciar lo que deseo de lo que quiero es muy importante para no buscarnos problemas, no meternos en problemas. Yo siempre digo que nosotros generamos, el ser humano genera problemas innecesarios continuamente. Es esta mente que siempre busca problemas, ¿no? Y yo a los asesorados siempre les digo, pero si la vida ya te trae problemas, ¿para qué buscas tú más problemas? Es decir, en la vida ya hay desafíos, ya hay retos. ¿Para qué te complicas la vida? ¿Para qué buscas, creas, generas problemas tú? ¿No? Esto no está pasando, pues olvídate, ¿no? Pero hay este neuroticismo de siempre buscar esa parte que nos va a dar problemas, ¿no? Bueno, Tal y cual. esto es Bueno, el ser neurótico, claro. y sí. Ahí había una pregunta que dijo Martina, que ella preguntaba cómo comenzar a conocernos a nosotros mismos. Gran Que, pregunta. bueno, nos podemos conocer a muchos niveles. Básicamente, yo diferencio dos grupos. Conocerse a nivel psicológico y conocerse a nivel esencial. A nivel psicológico es cuando tú hablas de ti mismo y te dices, pues bueno, pues yo soy una persona generosa, o soy un poquito tacaño, o soy un poco tiquismiquis, o, ¿no? O me molesta, por ejemplo, la gente que hace mucho ruido, que habla muy alto. Todo esto es conocerse a un nivel psicológico. O prefiero el calor que el frío, prefiero el verano que el invierno. Esto es conocerse a un nivel psicológico, ¿no? Pero cuando hablamos en filosofía en un sentido esencial, no nos estamos refiriendo a este autoconocimiento, a este conocimiento de uno mismo, el conócete a ti mismo del templo de Apolo en Delfos. Este otro tipo de autoconocimiento es el conocimiento esencial, el conocimiento del ser que tú decías, ¿no? Y para eso es muy importante la meditación, buscar espacios de silencio, sentirte, acallar la mente, no definirte con la mente de yo soy esto y yo soy lo otro, yo soy así, yo soy asá, no, sino yo soy, sentir el yo soy, que es indefinible. Y sí, hay diversas formas de llegar al yo soy, ¿no? Pero la meditación es la forma universal, es decir, que casi todas las culturas han llegado a esta técnica, la técnica de la meditación, ¿no? Para autoconocerse, ¿no? Cuando tú estás en silencio, con los ojos cerrados, centrado en tu respiración, por ejemplo, la mente se va callando. Entonces, ahí tú vas conociéndote a otro nivel, porque ya no es el autoconocimiento psicológico, porque la mente ya está callada. No es fácil acallar la mente cuando se empieza a meditar, pero cuando llevas meses o años, la mente sí que la puedes acallar, es decir, disminuir el número de pensamientos por minuto, y sí que se hacen espacios de silencio interno, es decir, que la mente no habla, y ahí es donde tú conoces experiencialmente el ser, tu ser. Y ahí no hay comparaciones, ahí no hay expectativas y por tanto ahí no hay miedos. Y ahí experimentas también algo que no se puede verbalizar, que eso se tiene que vivir. O sea, yo estoy explicando hasta donde se puede explicar con palabras, pero Una experiencia. hay otra dimensión que la tienes que vivir tú. Si no, no se puede explicar, porque es un ámbito de silencio. Sí, Y la verdad que es complejo. Yo leí ahí tu biografía y
que tenés tantos años de meditación, la verdad que ese descubrimiento del ser del cual hablas debe estar súper claro y qué difícil que es para las personas dejar de pensar, ¿no? Porque bueno, la misma filosofía hace que pensé. Claro, Entonces es como la otra mirada, es la contrapartida, el acallarle exacto, esos pensamientos. exacto. Ahí, De todas maneras, para mí es como el yin y el yang. Es decir, evidentemente la filosofía es reflexión y la meditación es no pensamiento, es contactar contigo mismo acallando la mente. Pero esto no es contradictorio. Son dos facetas como comer y beber. No es lo mismo comer y beber o comer y respirar o andar o pensar. Son diferentes funciones del ser humano, actividades, funciones del cerebro, ¿no? Que están ahí y que hay un momento para reflexionar y para pensar y hay momentos para estar en silencio y para reconciliarnos con la soledad. ¿Cuánta gente tiene pánico, terror a estar sola, a sentirse sola, ¿no? Porque hay la soledad deseada y la soledad indeseada, evidentemente. No es lo mismo buscar espacios de silencio y de soledad, ¿no? Que encontrarte solo porque no tienes amigos, no tienes familia, eso es muy diferente. No estoy hablando de esa soledad, ni estoy hablando del silencio impuesto, es decir, cállate, ¿no? Como en la escuela cuando éramos pequeños siempre nos mandaban callar, ¿no? Es algo muy típico de la educación primaria, el silencio impuesto. No, la meditación no es un silencio impuesto, es un silencio querido, porque es solamente en silencio cuando puedo estar 100% conmigo mismo. Cuando estoy con otra persona ya no estoy al 100% conmigo mismo, estoy partido, porque tengo que estar pendiente de ti en este caso, ¿no? Y de los que nos están siguiendo si lanzan preguntas, ¿no? Ya no estoy al 100% conmigo. Solo podemos estar 100% con nosotros mismos en silencio en este espacio de conciencia meditativa. Por eso es tan importante. Y esto revierte luego en lo social. Nos hace más fuertes, más resilientes, que no nos comparemos tanto, que no sintamos miedo, ni miedo en general, ni miedo a la soledad en particular. Es tan importante la meditación que, volviendo a la pregunta que nos hacían de cómo empezar a conocerse, la respuesta breve y concisa es esta: empezando a meditar. Y luego, teniendo lecturas que versen sobre el tema, tener un maestro, un guía, un terapeuta. tal Hay cual, muchos, hay tal, muchos caminos. Lo importante es elegir bien. Eso es lo difícil, elegir bien. Pero elegir, tal hoy cual. en día podemos elegir tanto sobre tanto. Hay tanto, es verdad. Y bueno, también es una búsqueda, ¿no? De encontrar eso que nos va a guiar. Hay otra pregunta acá en el chat que dice, nos dice Roldán, dice, ¿de qué manera nos puede ayudar la filosofía estoica a superar nuestros miedos? De muchas maneras. El estoicismo es la escuela de filosofía que ha perdurado y pervivido durante más siglos de toda la historia, de cualquier otra filosofía. Y los filósofos estoicos, ahora no puedo hacer un resumen porque es imposible, es materialmente imposible, ¿no? Pero voy a dar unas pinceladas y también lo que puedo hacer es, las personas interesadas, yo he escrito un rapport y quien quiera, si contacta conmigo por Instagram mismamente, yo se lo puedo enviar por email, ¿de acuerdo? Pero ahora daré unas breves pinceladas. Los estoicos creían que era muy importante aceptar la realidad, lo que decíamos antes, ¿no? Aceptar que en la vida hay cosas que nos gustan y cosas que nos disgustan, ¿no? Cosas que nos hacen daño y cosas que no. Cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. A esto se llama la dicotomía de control. Entonces, y la aceptación, son cosas diferentes, ¿no? Por un lado, la aceptación de que la realidad puede ser dura o puede ser placentera, y luego la dicotomía de control, es decir, hay cosas que dependen de mí y hay cosas que no dependen de mí. Entonces, los sabios estoicos decían, no es inteligente
meterte en temas que no dependen de ti. Porque como no dependen de ti, van a salir como salgan y te van a hacer daño. Entonces, más vale que no pierdas el tiempo y te dediques solo a lo que depende de ti. ¿Y qué es lo que depende de nosotros? Básicamente, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Lo que yo decido pensar, lo que digo, porque puedo no decirlo de otra manera, y lo que hago. El libre albedrío. Yo puedo decidir hacer el bien o puedo decidir hacer el mal, ¿no? Entonces, cuando yo actúo en mi área, en mi zona de control, y acepto lo que no está en mi área de control, la persona se siente más fuerte, está más alineada con la realidad y sufre menos. Tal Y cual. lleva una vida más auténtica, claro, porque realmente pretender lo contrario es irracional. Es decir, si yo quiero convencerte a ti de algo que tú no crees, yo voy a sufrir, porque lo que tú creas no depende de mí. Lo que tú quieres creer no depende de mí. Aunque yo pueda influenciarte, no depende de mí, depende de lo que tú quieras creer. Entonces es Tal cual. luchar contra un imposible. Volvemos a la primera instancia, ¿no? De la creencia. Eh, a mí siempre me gusta recordar esta enseñanza de Epicteto que dice que no son las cosas las que nos molestan, sino nuestro juicio sobre las cosas. Justamente, bueno, ¿qué estás pensando? O esto que no te voy a poder hacer cambiar porque no depende de mí tu pensamiento, sino que, bueno, de mí dependen mis propios pensamientos. Sí, esta segunda máxima, porque básicamente hay tres máximas de oro en el estoicismo, ¿no? Una es esto, no son tan importantes las cosas como lo que pensamos de las cosas, ¿no? Y la segunda es, si quieres permanecer imperturbable anímicamente, atiende a lo que depende de ti y no atiendas a lo que no depende de ti, que es la dicotomía de control. Y la tercera sería, acepta la vida tal como viene. Estas serían las tres máximas de oro, aunque hay más máximas muy buenas, ¿no? Para regir tu vida de una forma eficiente, racional y buena, virtuosa, ¿no? Porque ellos fundamentaban el objetivo de la vida no en la felicidad en sí, sino en la virtud, y la virtud, el ser virtuoso, el ser buena persona, es lo que te va a hacer ser feliz, ¿no? Entonces, esta máxima que tú apuntabas de no son tan importantes las cosas como los juicios o las creencias que tenemos de estas cosas, significa que realmente lo que pasa en la vida no es tan importante. Es como tú te lo tomas. Porque a lo mejor a ti te dicen algo que te molesta, pero si me lo dicen a mí no me molesta. Entonces, no es lo que se dice, es nuestra interpretación. Es si tú te sientes a lo mejor interpelado o te sientes insultado o te sientes provocado, pero lo que te digan es bastante neutro, aunque sea un insulto. Es que eres, yo qué sé, eres horroroso, eres feísimo, Agustí, ¿no? Bueno, pues eso son unas palabras, es una frase, es una creencia de la otra persona que si yo no le doy ninguna importancia, porque digo, pues bueno, pues no le parezco atractivo a esta persona, no pasa nada, no tengo por qué parecerle atractivo, me da igual, entonces no hay problema. Pero claro, si me lo tomo, ¡oh! ¿Pero qué se ha pensado? Pero si este tío es más feo que yo, que ¿no? Nos sentimos insultados y nos sentimos muchas veces interpelados de una forma, somos muy susceptibles, ¿no? Entonces, somos susceptibles porque tenemos creencias que nos hacen ser susceptibles, como por ejemplo la creencia de que todo el mundo me tiene que aceptar, tengo que caer bien, tengo que ser perfecto, tengo que dar una buena imagen. Entonces, eso son creencias. Entonces, si yo creo que tengo que dar una buena imagen y hay alguien que me dice que voy mal vestido, entonces yo voy a entrar en rabia, en la emoción de rabia o en la emoción de inseguridad, decir, uy, pues si yo con lo que me había arreglado y que, ¿no? ¿Pero por qué? Tal cual. Porque mi creencia está dando, lo que me están diciendo, yo lo estoy interpretando como una verdad. Y como es negativo, yo me lo creo, ¿no? Entonces, realmente lo que me están diciendo es neutro.
aunque parezca algo negativo, de decir, pues vas mal vestido, o no hablas bien, no sé, o no eres una persona muy culta, o has cometido este fallo, aunque eso sea real, si a mí eso no me importa, no me va a generar una emoción negativa de inseguridad, porque yo ya soy una persona segura. A mí me da igual que me digan que tengo un fallo, porque tener un fallo es humano. No me están insultando, están diciendo una verdad. Sí, cometo fallos y más que voy a cometer. Y esto me parece que lo decía Epícteto, ¿no? Es decir, sí, Ajá. cuando decían que si alguien dice de mí que tengo un defecto es porque no sabe que tengo muchos más, ¿no? O sea, se reía. Y Bueno, ahí evidentemente, esto que estás diciendo, justo tiene que ver tal vez con una pregunta que hace Cintia, que dice, ¿puede ser que nos sintamos mal por miedo que el otro tenga razón? Y ahí justamente, bueno, este ejemplo, ¿no? Bueno, sí, puede ser que sí, tenga razón claro, y está bien. Bueno, pero no me lo cómo me tengo voy que a tomar tomar eso? mal. Claro, pero no me lo tengo por qué tomar Claro, mal, ¿no? También decía tal cual. Epícteto, si lo que critican de ti es cierto, corrígete, es decir, aprende. Dice, y si lo que dicen de ti no es correcto, no es verdad, ríete. Por tanto, da igual que sea verdad, es decir, no te lo tomes mal, tómatelo como una crítica positiva, ¿no? Decir, pues bueno, si te ha faltado decir esto, pues gracias, la próxima vez pues lo tendré en cuenta y lo diré, si esto es importante para vosotros, ¿no? Agustí, es que no estás enfocando bien el tema, sería más interesante que enfocaras el tema de esta otra manera. Pues si yo veo objetivamente que es verdad o que me lo dicen muchas personas, ¿no? Pues tomaré nota y lo tendré en cuenta para la próxima vez, pero yo no me tengo por qué sentir mal. Es decir, mi valía como persona no está ni en mi apariencia, ni en lo que digo, ni en nada, porque vamos mm, al adagio del conócete a ti mismo, no a nivel psicológico, sino a un nivel transpersonal, a un nivel esencial, ¿no? De lo que somos todos, de todos somos uno, que esto también os sonará, ¿no? De que todos en el fondo somos lo mismo, somos una conciencia, ¿no? Que nos da la impresión que porque estamos en cuerpos distintos, somos seres distintos, pero realmente todo es lo mismo, todos son átomos. Esto es muy largo de explicar, ahora puede parecer una Sí, barbaridad a ahora gente que no lo haya oído, ¿no? Pero podemos decir que todos somos la misma mente, la misma conciencia, vehiculada por diferentes cuerpos, ¿no? Entonces, realmente lo importante no es lo que la mente critica, sino que lo importante es esta conciencia pura que cuando muramos, aquí también está un poco la vivencia de cada uno y la creencia de cada uno, hablando de las creencias espirituales, por ejemplo, ¿no? Nada de lo que hayamos hecho ni bueno ni malo va a quedar. tal Bueno, cual. ni va a quedar ni se va a ir a otro plano, ¿no? Pero realmente la esencia sí que queda. Y esa esencia es inmaculada, es decir, no tiene nada que ver con lo que hagamos nosotros en este plano físico, en este plano material, ¿no? Entonces, tenemos demasiados prejuicios, demasiados miedos a hacer las cosas mal, a equivocarnos, a hacer el ridículo, y todo esto pasará y no tendrá ninguna importancia, ¿no? Lo que tiene importancia es que tú estés alineado a tu vida, a la vida, que sientas tu ser a través de la meditación, del mindfulness y de otras técnicas y escuelas que también transpersonales, por ejemplo, ¿no? Y que, como decían los estoicos, seas una persona virtuosa, ¿no? Pero que tengas equivocaciones, todo el mundo se equivoca. Es irracional sentirse mal por equivocarse. Lo que tenemos que hacer es tener la humildad de reconocer que nos hemos equivocado y aprender de ese error y subsanarlo, pero no sentirnos mal, porque el error forma parte del proceso de aprendizaje. No se puede aprender sin equivocarte. Cuando una persona no se equivoca en algo, no está aprendiendo nada, está repitiendo lo que ya sabe. Voy a poner un ejemplo. Cuando nos enseñan a sumar de pequeños, nos equivocamos. ¿Por qué? Porque no sabemos sumar. Cuando sabemos sumar, ya no nos equivocamos, pero entonces ya no aprendemos más sobre el sumar. Repetimos la suma, ¿no?
pero no aprendemos más sobre la suma. Tal cual. Entonces, al igual que con la suma pasa en todo en la vida de adultos, es decir, la equivocación es una oportunidad que nos da la vida para aprender e ir más allá, no para sentirnos mal. Nos han enseñado así, nos han castigado cuando hacemos las cosas mal, ¿no? Pero ahora como adultos tenemos que desaprender esa mala pedagogía y ser conscientes de que el error nos sirve para aprender, y aprender es maravilloso. Si estamos aquí para aprender. Qué hermoso el mensaje, Agustín. La verdad que se me ha pasado volando. No quiero que se me corte esto de golpe. Ya faltan solamente unos minutos para terminar. Y bueno, decirle a todas las personas que están presentes, cómo, también vos, cómo los podés ayudar, cómo los puedo ayudar yo con todo esto que hemos estado hablando. Hmm. Como decía una persona en la pregunta de cómo podemos conocernos a nosotros mismos, y tú has contestado un poquito también, ¿no? De que la vida te lleva de una forma natural, de una forma orgánica, a buscarte la vida para conocerte a ti mismo, ¿no? Más o menos, ¿no? Por las vicisitudes de la vida, lo que hacemos cuando nos pegamos un porrazo, cuando cometemos un error, cuando tenemos una enfermedad o nos han dejado una pareja o hemos perdido un trabajo. Esto nos pone frente a la vida y nos remueve por dentro, ¿no? Y hace que nos preguntemos el porqué incluso de la existencia misma, ¿no? O sea, pasamos de lo material ya, o se puede pasar, ¿no? Depende de lo que te haya pasado, ¿no? Pero cuando te pasan cosas graves en la vida, eso te lleva a contactar con tu parte más esencial y más trascendental de la vida, no solo con lo que ha pasado físicamente, ¿no? Entonces, buscamos de forma orgánica, pero cuando no obtenemos resultados, la vida continúa siendo dura para nosotros, entonces buscamos una ayuda profesional, ¿no? Puede ser a través de los libros son grandes maestros, ¿no? Pero a un libro no le puedes preguntar, un libro no sabe de ti, cada persona es un mundo. Por ejemplo, el estoicismo, yo me considero estoico entre otras filosofías que también me encantan, ¿no? Pero leyendo estoicismo no es suficiente para ser estoico, para llevar una buena vida, ¿no? Porque se necesita un mentor, se necesita un guía, alguien que te conozca personalmente, porque lo que dicen en los estoicos y los epicúreos y cualquier filósofo que te guste, son frases, son máximas universales, pero tú no eres universal, tú eres un singular con tus traumas, con tus virtudes, con tus defectos, con tu pasado. Entonces, a ti no te calará como a mí, ni como a Pepito, ni como a María, ni como a José, ni como a Nuria. Entonces, el coach, el terapeuta, el psicólogo, el asesor filosófico conoce a la persona. Tras un tiempo conoce a la persona y sabe qué darle y cómo dárselo y en qué momento, porque una verdad a destiempo puede ser muy peligrosa. Entonces, uno mismo nunca puede hacerse de terapeuta, nunca, porque uno no puede objetivar, somos sujetos, estamos encapsulados, no nos vemos desde fuera. Solo una mirada desde fuera puede vernos objetivamente. Incluso nosotros, yo mismo, he tenido y tengo mentores, ¿no? Cuando lo necesito, ¿no? Puntualmente ahora ya, ¿no? Pero yo había tenido mentores. Entonces, es decir, es que hasta los profesionales, o por ejemplo, en la ópera, yo cuando me enteré, por ejemplo, pues que Plácido Domingo, Montserrat Caballé, La Calas, tenían mentores. Mentores, pero si eran los mejores cantantes de ópera del mundo, pues hasta los mejores cantantes de ópera del mundo, los mejores futbolistas, los mejores profesionales de cualquier disciplina tienen mentores para que no cojan vicios y corregirlos. Entonces, cuando tengamos esta inquietud, esta sed de conocimiento, de conocernos a un nivel esencial o psicológico también, yo aconsejo acudir a un profesional para que nos guíe, porque os va a ahorrar mucho tiempo. Mucho tiempo tal cual. Bueno, de búsqueda infructuosa, ¿no? hermoso como lo presentaste, pero bueno, para eso estamos nosotros, para acompañar en ese proceso de aprendizaje, de descubrimiento, de interrogantes, y
es maravilloso, ¿no? Verlo desde el lado del mentor, ¿no? Me pongo ahí de, cuando viene alguien así a la consulta y empezamos a indagar, es súper lindo ver todo ese proceso de cambio y cuando la persona ha logrado destrabar eso que, bueno, por lo que vino inicialmente. Ahí Dani también pregunta, quiero practicar mindfulness, ¿qué me recomienda? Para practicar mindfulness, lo que yo te recomiendo es hacer un curso y complementariamente leer buenos libros de mindfulness. Pero es lo que decía antes, leyendo libros no se llega muy lejos. Es una base o puede ser un complemento, pero como la experiencia no hay nada. Entonces, la mejor manera de aprender mindfulness es haciendo mindfulness, es viviendo mindfulness. Entonces, yo lo que te aconsejo es que hagas un curso de mindfulness para empezar. Bien. Bueno, Agustín, muchísimas gracias a todos. Les quiero yo regalar a todas las personas presentes en mi perfil, ya cuando termine este vivo, voy a habilitar una guía de gestión emocional para todas las personas que han vivenciado el vivo, que la puedan descargar, es absolutamente gratis. En el link que aparece allá abajo, tocan y hay un enlace que va a aparecer en instantes sobre una guía sobre gestión emocional. Y también los invito, bueno, a que sigan a Agustí eh, y le pidan, bueno, los libros, si quieren leer algún libro, si quieren contactarlo también por una consulta de asesoramiento filosófico y mindfulness, también lo pueden hacer. Él trabaja tanto como yo, así virtual, así que pueden contactarnos. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, a todas las personas presentes también que les digo, bueno, mi Instagram, @coach.yamila.díaz para que me sigan y el de Agustí, ¿cómo es? Meditar, contemplar. Meditar con Meditar, guión bajo, contemplar. Pues muchas gracias, Yamila, y yo también les ofreceré este reporte que he hecho sobre los miedos. A quien contacte conmigo y me lo pida, se lo enviaré por email, como había dicho Muchas antes. gracias. Muchas Gracias, Yamila, gracias. Me por encantó invitarme a y tu la verdad directo. que ha sido, pero rapidísimo se ha pasado hasta ahora. Y Así que tanto. bueno, dejamos para otra oportunidad, otra charla, porque es súper rica y se va, cuando uno está ahí metido se pasa el tiempo volando. Así que Por bueno, te súper supuesto. agradezco y bueno, Gracias a ti. queda abierta Y a todos los que para nos han otra, seguido, claro. ujú, tal cual. Buenísimo. Muchísimas gracias. Cortamos entonces para cerrar el vivo. Perfecto. Buenas noches desde Barcelona. Chao, chao, buenas Chao. tardes. Chao.